Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a su clase de farmacología. El día de hoy vamos a continuar con el tema de betalactámicos. Acuérdate que la clase pasada, para recordar un poquito, estábamos viendo los antibióticos betalactámicos, específicamente el subgrupo de las penicilinas. Vimos el mecanismo de acción del grupo de los betalactámicos, vimos algunas características especiales y pues el día de hoy corresponde ver el siguiente grupo, que es un grupo bastante interesante, es un grupo bastante empleado, desafortunadamente también mal empleado en algunas ocasiones. Entonces vamos a estudiar a las cefalosporinas. Vamos aquí a aclarar varios puntos, o sea, ya te expliqué en la clase previa sobre la estructura química de los betalactámicos. Ya sabemos que tiene un anillo betalactámico, etcétera. En este caso es importante recordar, y que ya lo expliqué también en la clase de introducción, es que los antibióticos deben de emplearse de manera estratégica. Es decir, yo de una exploración, de un interrogatorio, yo llego a un diagnóstico. Y dependiendo de estos diagnósticos, yo determino cuál es la bacteria más probable que puede estar condicionando esto. Y en base o con base a estadísticas, yo digo, bueno, pues mi paciente tiene una neumonía, por ejemplo. Y la principal causa de neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, con base en esa información, yo selecciono un antibiótico. ¿Por qué te menciono esto? Porque las cefalosporinas son un grupo de fármacos de los cuales se está abusando. Es muy común, incluso ahorita en esta pandemia, que den cefalosporinas a diestra y siniestra. Y, o sea, te lo juro, acabo de ver un manejo de COVID que dieron cefalosporina de tercera generación y luego desescalaron a una penicilina, una aminopenicilina, ¿no? Entonces, así como de, si ya tenías una cefalosporina de tercera, ¿por qué te bajas a un antibiótico que tiene menor espectro, ¿no? Y peor todavía, para una infección viral donde no tienes la evidencia de que la afección de tu paciente sea bacteriano. Para mis alumnos probablemente les suene a un caso clínico que les dejé analizar. Entonces realmente la intención de esta clase es que tú reconozcas las características generales de este grupo. La verdad es que son muchos fármacos y que pues hablar de su farmacocinética pues nos llevaríamos bastante tiempo. Entonces en esta videoclase no voy a hablar tanto de la farmacocinética de estos fármacos. Obviamente espero que tú después de tu explicación busques la farmacocinética específica de los grupos farmacológicos o del fármaco que llame tu atención, pero sí quiero que quede claro que el uso de las cefalosporinas pues debe de estar bien. O sea, desafortunadamente existe el combo cuates, el combo farmacia, el combo cualquier otra cosa, y pues desafortunadamente se emplea mal, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces los objetivos de aprendizaje es conocer qué son las cefalosporinas, cómo se clasifican, reconocer uno o dos fármacos representativos de cada grupo de las cefalosporinas y para qué están indicados. Eso yo creo que va a ser lo más importante. Para qué ángeles están indicadas cada una de las cefalosporinas. Entonces, pues retomamos, ya sabemos que la cefalosporina pues son primos hermanos de las penicilinas, que pues se caracterizan pues porque son derivados de un anillo betalactámico, pero es una estructura un poquito distinta, que es el ácido 7 amino cefaloporánico. Son derivados del ácido 7 aminocefalosporánico. ¿Sale? A este anillo básico, que por favor busquen tus libros, a este anillo básico o a este grupo se le anexan cadenas R que van a ser las modificaciones de cada una de las cefalosporinas. ¿Sale? Entonces eso es como algo bioquímico pues que tenemos que saber. Mecanismo de acción. Pues ya lo sabemos, el mecanismo de acción es el mismo para el grupo de los betalactámicos, que es inhibir la síntesis de pares. Inhiben la síntesis
de la pared bacteriana. Y por lo tanto se desestabiliza la membrana, y la membrana, al ser inestable, ¡pup!, hace que las bacterias pues se lisen. Yo creo que ahí no hay tanto problema. Entonces, por lo tanto, podemos decir que las cefalosporinas son fármacos del tipo bactericida. ¿Sale? Porque no inhiben el desarrollo, literal, matan las bacterias. ¿Sale? Ahora bien, vamos a entender ahorita que las cefalosporinas se clasifican, se dividen. Y la forma de clasificación es a través de algo que llamamos generaciones. ¿Sale? Las cefalosporinas, se dividen en generaciones. ¿Qué generaciones son? Pues va a ser de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta, y ya están saliendo pues las de quinta generación. En este momento solamente vamos a quedarnos hasta las cuartas, porque son las que se encuentran en los libros de farmacología, sabiendo que pueden existir las de quinta, ¿no? ¿Y qué características tiene? Bueno, pues esta clasificación por generaciones se debe a un principio básico, se debe al espectro. Entre más avanzada sea la generación, el espectro es más ampliado. Entre más pequeña sea la generación, actúan más sobre gram positivos. ¿Sale? Entonces, tenemos a las cefalosporinas de primera generación. Dentro de esta primera generación hay muchos fármacos. Voy a mencionarte 3 que son de los que se utilizan bastante, o al menos yo utilizo bastante ahorita en mi residencia, que es la cefalotina, que es la cefazolina y la cefalexina. Estas son cefalosporinas de primera generación. Nuevamente recalcamos que el espectro es para gram positivos y moderadamente frente a gram negativos. En pocas palabras, actúa sobre casi todas las gram positivas, excepto pues las bacterias que ya conocemos que tienen resistencia a la meticilina. Por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Staphylococcus epidermidis resistentes, enterococos, etc. También estas cefalosporinas le pegan a los anaerobios de la boca, ¿sale? Entonces, pues estas cefalosporinas, pues ahí están. Cefalotina, cefazolina y cefalexina. Son cefalosporinas de primera generación. De segunda generación, pues el espectro sigue siendo de gram positivos y aumenta su espectro a más bacterias gram negativas. Aquí, ¿cuál es el detalle? Estas son menos eficaces que las de tercera generación. Por lo tanto, es que las de segunda generación no se emplean tanto. Hay varios fármacos que se encuentran acá. Por cuestiones didácticas solamente hablaremos de una, que es la cefuroxima. ¿Sale? Tenemos a la tercera generación, que esta va a ser más activa frente a gram negativos y va a disminuir su acción frente a gram positivos. Y eso es algo muy importante. Nunca falta que tenemos pacientes que tienen neumonías y ahí les va su cefalosporina de tercera generación. Y es así como de el principal agente causal de una neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad son bacterias gram positivas. Entonces, como que utilizar una cefalosporina de tercera generación no es una decisión tan buena. O peor tantito, catarros comunes. O sea, es muy muy común que den estos. Y aquí tenemos a la socorridísima ceftriaxona. Ya saben, lo que todo mundo da, el paquete farmacia. El paquete farmacia es ceftriaxona. Eso está mal, por favor, no. Y la cefotaxima. La cefotaxima y la ceftriaxona formarán parte de estos cefalosporinas de tercera generación. ¿Sale? Estas son más activas contra enterobacterias, pseudomonas, etcétera. ¿Sale? Realmente aquí hay que entender eso.
Y por último, las cefalosporinas de cuarta generación. Aquí vamos a tener cefepime. Cefepime. Y muestra es de un espectro completamente ampliado. Y son muy buenas para las bacterias que sean productoras de beta-lactamasa. Porque cefepime resiste más esta hidrólisis. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, las cefalosporinas pues son buenos medicamentos, tienen muy buen espectro, pero nuevamente hay que hacer un uso razonado de estos medicamentos. Es decir, el recetar un antibiótico no es dar dulces, no es dar lo que dan todos, no es de, ay, pues este me lo dio mi médico la vez pasada, me lo vuelvo a tomar, no, tampoco. O sea, todo tiene que estar bien movido, todo debe estar bien en su lugar para que pues los fármacos funcionen. Entonces, tache y pamba a quien recete ceftriaxona por cualquier infección que no requiera el uso de ceftriaxona. Por eso es que actúa frente a gram negativos. ¿Sale? Y pues son infecciones de gravedad considerable. O sea, no es como para un catarrito, no es como para una faringitis. O sea, para eso no hay que usar ceftriaxona. Y desafortunadamente, pues, les encanta recetar la ceftriaxona para todo. Y no solamente en las farmacias, también en las unidades hospitalarias, como les encanta dar ceftriaxona para cosas que no son. Obviamente en el hospital sí es adecuado el uso de ceftriaxona, claro que sí, pero para algunas infecciones, no para todas, ¿sale? No es la panacea andando, o sea, hay que dar el medicamento bien dado, ¿sale? Ahora, como todos los fármacos, hay cierta resistencia bacteriana a las cefalosporinas. Y la principal causa o la más frecuente de resistencia son las beta-lactamasas. La beta-lactamasa seguirá siendo el principal mecanismo de resistencia para las cefalosporinas. Por eso, probablemente cuando veas otros videos que grabe, específicamente el de neumonías, vas a darte cuenta que pues hay ciertas escalas, ciertos scores que nos ayudan a determinar si el bicho que está afectando a mi paciente es un bicho resistente a determinados medicamentos, y con eso yo puedo predecir qué antibiótico es el que tengo que utilizar. ¿Sale? Tú ya sabes que también hay efectos adversos o efectos secundarios, y pues no faltaba más. En este caso, las cefalosporinas, de los principales es la hipersensibilidad. Igual que en las penicilinas, las cefalosporinas dan reacciones de hipersensibilidad muy similares a las de la penicilina. Y pues, por la estructura química similar, puede existir cierta reacción cruzada de penicilinas y cefalosporinas. ¿Sale? Y otra característica es que algunas pueden ser nefrotóxicas, como que produzcan necrosis tubular renal. Puede ser que los pacientes que tengan consumo de cefalosporinas puedan condicionar nefrotoxicidad. ¿Sale? Pero vámonos ahora sí a lo verdaderamente interesante de todo esto. ¿Para qué se usan? Bueno, las de primera generación se utilizan súper fácil para infecciones de tejidos blandos y piel. Infecciones de tejido blando y de piel. ¿Sale? Para eso utilizamos esto. Por ejemplo, para una, ¿cómo se llama? Para una celulitis. Para una celulitis yo voy a emplear una cefalosporina de primera generación. Que por ejemplo, mi paciente tiene impétigo. Pues puedo utilizar una cefalosporina de primera. ¿Sale? Entonces puedo utilizarla para impétigo. Entonces, si te das cuenta, las cefalosporinas de primera generación se pueden utilizar casi de manera muy similar para infecciones muy similares a la dicloxacilina. Acuérdate que vimos que la dicloxacilina pues es una penicilina resistente a beta-lactamasa. Entonces puedes utilizar o dicloxa
o puedes utilizar cefalosporinas de primera generación. Por ejemplo, en el caso donde yo trabajo en el hospital, de acuerdo a las guías que se utilizan para el tratamiento de peritonitis asociada a diálisis peritoneal, se recomienda mucho cefalosporinas de primera generación cuando se observa en un estudio de líquido peritoneal o de líquido de diálisis, se observa que las bacterias son gram positivas. Si yo tengo bacterias gram positivas en mi líquido de diálisis, voy a administrar intraperitonealmente cefalosporinas de primera generación. ¿Sale? Entonces, para eso se utilizan infecciones de piel y tejido blando. Es para lo que casi siempre vamos a utilizar esto. ¿Sale? Las de segunda generación ya están desplazadas, o sea, casi siempre se utilizan cefalosporinas de tercera generación. Sin embargo, se pueden utilizar para infecciones de vías respiratorias, pero no son tan óptimas. De acuerdo a los libros, no son tan óptimas para infecciones de vías respiratorias, especialmente si el microorganismo es más sensible a amoxicilina. O sea, si mi microorganismo es sensible a amoxi, pues mejor le doy amoxi en vez de darle una cefalosporina de segunda generación. ¿Sale? Pero pues también se puede utilizar para bacterias gram negativas o anaerobios, para infecciones intraabdominales, pero se ocupan poco, de acuerdo a lo que viene en nuestros libros. Ahora, las cefalosporinas de tercera generación, que es la ceftriaxona y demás, pues se utilizan, aquí te lo voy a poner en grandote, para infecciones graves. ¿De qué microorganismos? Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Providencia, Serratia, Haemophilus, ¿sale? Para eso se utilizan. Por ejemplo, la ceftriaxona actualmente, junto con un macrólido, es de elección para tratamiento de gonorrea. ¿Sale? Es lo primero que se utiliza para gonorrea. O sea, una ceftriaxona más un macrólido se puede utilizar muy bien para gonorrea. O también para enfermedad de Lyme. O también se puede usar para meningitis. O sea, que va de gonorrea a faringitis viral. Que va de meningitis a catarro común. Entonces, por favor, ceftriaxona no se debe de emplear de manera rutinaria para la infección que se guste y se mande. O sea, no, por favor. O sea, no. ¿Sale? Y por último, pues las de cuarta generación serán utilizadas casi exclusivamente para infecciones intrahospitalarias. O sea, no me sorprendería que tarde que temprano empiecen a utilizar cefalosporinas de cuarta o de quinta para infecciones que se pueden tratar muy bien, a lo mejor con la simple penicilina. Acuérdate también que todo esto cambia, es dinámico, porque depende de la situación geográfica, depende de las bacterias de los hospitales, todo cambia, o sea, no es 100% lo que se escribe en los libros. Afortunado o desafortunadamente la medicina evoluciona día a día y pues hay artículos, hay investigaciones, o sea, como unos chistes, ¿crees que seamos las cosas no, o sea, hay una evidencia que respalde el por qué utilizamos ciertos antibióticos y desafortunadamente yo creo que como la gran mayoría nos dormimos en nuestras clases de metodología de la investigación porque lo vemos tan lejano a nosotros, es que nos cuesta trabajo comprender un estudio científico y por eso se receta con las patas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Entonces recordar para qué están indicados estos fármacos, especialmente pues como personal de enfermería, que es para la clase que está dirigida a esto, pues hay que saber qué tiene mi paciente. O sea, me ha pasado y espero no balconear a nadie, pero pues yo estaba de guardia, llega la compañera y me dice, doctor, ¿puede venir a ver a mi paciente? Y yo, pues es que no es paciente de medicina interna, es paciente de cirugía, no hay cirujano, pero con gusto voy a ver qué pasa. Pues es que tiene esto. Y yo, ajá, ¿y qué tiene, no? Préseme el expediente. Y me da sus hojas de enfermería y así de, no, o sea, ¿qué tiene el paciente? O
sea, dime qué tiene tu paciente y con mucho gusto te lo reviso, ¿no? Entonces muchas veces pasa que no sabemos los diagnósticos actualizados del paciente porque no leemos los expedientes. Entonces sí será importante que ustedes lean los expedientes para que vean qué infecciones es la que están tratando. Y a lo mejor ustedes de manera de ejercicio verifiquen, pues es que este antibiótico lo está dando por tal infección. Y investigar, o sea, no porque solamente supongan o crean que nada más es la aplicación de medicamento, no, o sea, yo creo que todos como personal de salud podemos trabajar en equipo a beneficio de nuestro paciente, ¿sale? Entonces, yo creo que con esta clase quede claro que la ceftriaxona no es tratamiento de primera elección para casi todo, o sea, no. Hay más antibióticos y desafortunadamente solamente propiciamos la resistencia bacteriana, ¿de acuerdo? Pues fue un gusto estar con ustedes. Esta clase fue muy pequeña. Vamos a tener actividad en el Classroom porque pues necesitan ir revisando algunas cosas de los fármacos, ¿sale? Entonces aquí quedamos. Vamos a tener más actividades, van a salir más videos en esta semana. Vamos a estar viendo los demás antibióticos y demás tratamientos para las infecciones junto con más fármacos. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, ya sabes, la puedes dejar aquí abajito en los comentarios y con gusto yo te resuelvo la duda. Cuídate mucho y estamos en contacto. Bye bye.